Quiero dirigirme al mundo de la discapacidad organizada, a quienes las restricciones de la pandemia impiden hoy llenar las tribunas del hemiciclo y nos siguen desde las pantallas. También a todos quienes viven con su discapacidad, desde su puesto de trabajo, representándonos en los Juegos Paralímpicos o quienes no tienen tan siquiera un entorno que se preocupe de ellos. Y a toda la sociedad, para hacerles llegar el total y absoluto rechazo del Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas que estamos debatiendo. En la mayoría de las ocasiones, desde esta tribuna, nos unimos para decirles a las personas con discapacidad que son parte de la sociedad, para ir construyendo un entramado jurídico que garantice el ejercicio de sus deberes y de sus derechos, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, haciendo efectiva la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en vigor en España desde 2008. Por lo que hemos oído, parece que esta vez no es así, que no todos están dispuestos a dar un nuevo paso. Los socialistas sí, porque forma parte de nuestro ADN, garantizar derechos y lograr la plena inclusión de todos en la sociedad. No por afán de notoriedad, no por cálculo electoral, no por intenciones ocultas que saben rotundamente que no tenemos, ni tampoco por un capricho pasajero. Consta en programas de sucesivas campañas electorales. Lo ha dicho el ministro. En la 12ª legislatura consensuamos un texto para reformar el artículo en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, que presidía entonces el diputado Jordi Xuclà. Su tramitación se truncó por la disolución del Congreso, la repetición de las elecciones, la pandemia y los estados de alarma. Demuestra que no es un capricho nuestra participación en las mayorías que han aprobado estos años la legislación que posibilita que las personas con discapacidad puedan contraer matrimonio en igualdad de condiciones, puedan participar en jurados, que todos tengan derecho al sufragio, que se impida la esterilización forzosa o no consentida, o que por fin se haya finalizado la tramitación de la reforma sobre el ejercicio de su capacidad jurídica. Y que presentáramos en el Senado para reactivar la reforma del artículo una moción, aprobada el pasado diciembre prácticamente por unanimidad, o sea, con el voto favorable del Partido Popular. Y lo demuestra que, terminado el estado de alarma, vuelva a estar sobre la mesa. El texto básicamente es el que se redactó en la 12ª legislatura, consiguiendo recoger las aspiraciones del mundo de la discapacidad y consensuar los criterios de todos los grupos parlamentarios. Para ello celebramos comparecencias con Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI, de Rafael de Lorenzo, profesor de la UNED, de Yolanda Gómez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, de la periodista Vicky Bendito, afectada por el síndrome de Treacher-Collins. Y organizamos incluso un seminario en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Necesitamos pocas reuniones para ponernos todos de acuerdo. Y el 4 de diciembre enviamos a la vicepresidenta Carme Calvo una carta para solicitar que se tramitase y hacerle llegar nuestra propuesta. La propuesta se ha mejorado gracias al diálogo con entidades representativas de la discapacidad y con observaciones del Consejo de Estado, que no se ha opuesto. Este camino los socialistas no hemos pretendido hacerlo solos, ni ser sus protagonistas, conscientes de que cambios sociales como este, que afectan a toda la sociedad, requieren de amplios consensos. Podemos entender que Vox presente una enmienda de este tipo. Son lo que son. Remedando la Biblia, podemos decir, por sus votaciones los conoceréis. Utilizan nuestra Constitución como una especie de parapeto contra cualquier actualización, modernización, reforma o avance. Flaco favor le hacen, dejándonos sus intervenciones la sensación de que solo leen de ella lo que les conviene. Se convierten en una especie, como hoy, de Tribunal Constitucional bis, o en uno de la Inquisición, condenándonos a todos al infierno, para tras eso, y tras un amasijo muchas veces de citas jurídicas, esconder su no a la discapacidad. Son excusas. Cuesta más entender que el Partido Popular pida que el proyecto de ley se devuelva al Gobierno. Hacerlo es mantener que la Constitución siga llamando disminuidos a las personas con discapacidad. ¿Manuel Fraga utilizaría hoy esta palabra? Dan a entender que ya les parece bien la concepción médico-rehabilitadora del actual redactado. No defienden que las personas con algún tipo de discapacidad sean titulares de deberes y derechos, como cualquier otra. Es no comprometerse a que los poderes públicos lleven a cabo políticas que garanticen la plena autonomía personal, la inclusión social y que respeten la libertad de elección y preferencia de las personas con discapacidad. Presentarla es rechazar que el diálogo y la cooperación sea la base
de la relación de los poderes con las entidades que les representan. Es quitar importancia a la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas con discapacidad. Es no reforzar que desde las instituciones las personas con alguna discapacidad tengan la atención especializada que requieren. Es dificultar que las personas con discapacidad gocen de la protección prevista por los tratados internacionales. ¿Saben? Cuesta entender que el Partido de Directores Generales de Discapacidad, como Nacho Tremiño o Borja Fanjul, lo hagan. Ustedes no la presentan porque crean que el texto está mejor o peor, o porque estén en desacuerdo en todo o en parte. A mí me da la impresión que no será que lo hacen porque cuando gobiernan otros son incapaces de arrimar el hombro o de alegrarse cuando las cosas mejoran. Porque son rehenes de su competencia con Vox para ocupar el espacio de la extrema derecha. Porque son ustedes rehenes de su política de tierra quemada, bloqueo y no a todo. Política que asocian a hacer ruido para tapar que la campaña de la vacunación va bien. Nuestra economía mejora. La negociación de fondos europeos se hizo bien. Las cifras de ocupados mejoran. Recuperamos prestigio internacional. O para tergiversar los esfuerzos en rehacer puentes entre una parte de Cataluña y el resto de España. Situación en la que parece que ustedes solo pasaban por allí. Y resulta que esa política se ha cruzado con este proyecto de ley y han supeditado intereses, aspiraciones, ilusiones y derechos de 3,8 millones de personas a su política, convirtiéndoles en meras víctimas colaterales de ella. Todavía podemos hacer este camino todos los demócratas juntos. No utilicen como excusa la teoría de no abrir el melón. Aquí no hay ningún melón. Les esperamos en la Comisión Constitucional. No han dicho nada que impide que podamos llegar, que sigamos avanzando en ese camino. Y para colocar en la Constitución un anclaje para las políticas de las personas con discapacidad. Señor Ruiz, tiene usted que terminar, por favor. De acuerdo. Muchas gracias, señor Ruiz.